Muy bien, ya lo deben tener. Este tipo de fundaciones también ocurre cuando, miren, tenemos ahora columnas, columnas. Y nosotros como profesionales siempre vamos a procurar de que nuestra fundación sea aislada, ya sea rígida o flexible. Y aquí tengo dos situaciones también. Miren, siempre hay que velar por las seguridades, como el día de ayer hemos visto en los ejercicios que hemos hecho, de que hay que tomar decisiones. Entonces aquí miren, fíjense, tenemos esta fundación y la otra, miren, la otra, ya, ahora sí. Y la otra, fíjense, está aquí. Pero miren, no se han chocado. No, no se han traslapado las fundaciones. Pero fíjense, sería este caso posiblemente que los bulbos de presión sí van a chocar. Entonces, aquí vamos a colocar cuando tengo fundaciones aisladas muy cercanas. Aquí. Cuando tengo yo fundaciones aisladas muy cercanas, también opto y en lugar de hacer esta, nosotros vamos a decidir hacer este tipo de fundación combinada. Y la siguiente creo que ya es obvio para todos nosotros. Esto sí ya es seguro. Tengo, digamos, dos columnas y dependiendo de las cargas y de las dimensiones que nosotros le demos a nuestra fundación, miren, vamos a tener aquí una, digamos, y la otra está aquí. Entonces, en esta realmente es obvia la situación y decimos que esta, por ejemplo, es que una combinada, pero cuando existe que un traslape, existe un traslape de las fundaciones. Aislado. Existe un traslape. Entonces, fíjense, vamos a utilizar una zapata combinada cuando hay traslape de bulbos para mejorar su resistencia en el suelo o interacción suelo-estructura, cuando están muy cercanas y cuando están traslapadas entre las fundaciones. A ver, copiaremos, por favor. Muy bien. Entonces, como una introducción a este tipo de fundaciones, son bien simpáticas estas fundaciones jóvenes. Como una introducción, podemos decir que una zapata combinada recibe solo dos columnas. Eso es lo que debemos tenerlo muy en cuenta. En todos los dibujos he hecho
con solo dos columnas. Entonces, una zapata combinada es cuando está recibiendo solo dos columnas. Si ya estaría recibiendo tres columnas, a eso y en el siguiente capítulo que vamos a ver, le vamos a llamar zapata o viga de cimentación. En realidad es una viga de cimentación, pero cuando solamente es dos, estaríamos hablando de una zapata combinada. ¿Qué tipologías tenemos de este tipo de fundaciones? ¿Qué tipologías? Tenemos de dos tipos. Miren, tenemos de dos tipos. Algunos, obviamente, todas las personas en algún momento se complican la vida, ¿no? Pero no podemos por eso dejar de pensar en estas. La primera tipología que tenemos es la más simple, la más utilizada en nuestro medio, y es esto, miren. Tengo las dos, y fíjense, ahí estaría la altura de nuestra fundación. Miren, esta es la primera tipología. Y su sección, miren, es constante. ¿Bien? Es constante. Entonces aquí estarían nuestras columnas. Miren, esta es la más simple, porque miren, es de sección constante. Entonces aquí podemos decir es de sección constante. De sección constante es esta. Esta es la más simple y sencillita. A ver, copiaremos por favor estito. Muy bien. La segunda tipología que también es utilizada en nuestro medio, mire, es la siguiente. Espérenme un minutito, por favor. Muy bien, seguiremos. La segunda tipología, como les digo, es esta, que también es utilizada. Es utilizada en nuestro medio, pero ya tiene algunas cositas que no siempre son tan buenas. Miren, parecería que es lo mismo, miren. Entonces aquí se le dice solamente esto es de altura constante. Miren, si usted se fija en sección, la altura realmente es constante, pero solo es eso, porque la fundación en realidad la hacen así. Y claro, es para mejorar tal vez económicamente, ¿no? Pero es algo que por lo menos yo a muchos no les aconsejo hacer, ¿no? Entonces en plantas, si ustedes se dan cuenta, es variable. Es variable. Y esto es para ahorrar un poco de concreto, ¿no? O porque no pueden ingresar al terreno del vecino, digamos, ¿no? También eso puede ocurrir. Yo no puedo meterme
al terreno del vecino y mi lote o mi terreno no es de forma rectangular, entonces yo tengo que optar por este tipo, ¿no? Pero tener esto ya significa que la inercia cambia, podemos tener inercias esviajadas, o sea, es un poco complejo, ¿no? Entonces tenemos estas dos tipologías en cuanto a la planta. Miren, tenemos estas dos. Muy bien, ya lo deben tener. En cuanto a las secciones, miren, en cuanto a las secciones, vamos a manejar dos tipos de secciones. Miren, y lo voy a dibujar con dos colorcitos. Miren, esta sería la columna y miren, esto sería nuestra fundación, que es una fundación plana, plana. Y la otra, miren, la otra que vamos a tener es la siguiente. Tengo aquí la fundación y probablemente vamos a tener problemas de punzonamiento, de corte, entonces no, no podemos nosotros hacer una sección plana, vamos a utilizar una sección I. Miren, tenemos dos tipos de secciones, por tanto. Esta realmente a mí me ha dado muchas satisfacciones en el ámbito laboral y sobre todo en suelos no muy fáciles, en Cochabamba, en Santa Cruz y en Trinidad principalmente. Esta es de sección T. Muy poderosa, jóvenes, muy, muy poderosa. Muy linda fundación. Pero el problema está de sus cálculos, ¿no? Y tampoco es tan difícil, pero tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Miren, para esto es sencillo, porque yo defino la altura H. Cuando yo estoy hablando de este tipo de secciones, miren, con esto estoy hablando de este tipo de secciones, estaríamos hablando de dos alturas, que eso vamos jugando nosotros, ¿no? Entonces aquí sería mi altura 1, mi H1, y este sería mi H2, H2. Y tendríamos también dos bases. Aquí tendría una base 1, aquí tendría una base 1, y aquí tendríamos una base 2. Aquí tendríamos una base 2. Ya está. Entonces, tendríamos estos dos tipos de secciones. ¿Ya? Entonces, por favor, copiaremos. Y estas secciones ahora ya tienen que ver con, con lo que vamos a hacer enseguida. Esta sería una sección plana. Esta sería una sección en T. Entonces, por favor, copiaremos ambas, porque estas ya tienen que tener relación con nuestras dimensiones en realidad. ¿Listo? Copiaremos, por favor.
Muy bien. Entonces ahora lo vamos a ver desde el punto del predimensionamiento, pero acuérdense de estas dos secciones que se los he colocado. Miren, entonces vamos a hablar del predimensionamiento o del dimensionamiento le llamaremos. El dimensionamiento, que es una manera de empezar un cálculo de este tipo de fundación. Miren, y quiero que escuchen bien, por favor, escuchen y escuchen bien. Miren, puedo tener una zapata combinada de este tipo. Esta es la manera general, por ejemplo. Miren, aquí la voy a dibujar en las tres situaciones que pueden ocurrir, ¿no? Entonces, la primera es esta, la, digamos, común, la que no ocurre mucho, para serles sinceros, no ocurre tanto este tipo de situaciones. Y ya van a entender en minutos más por qué, digamos, no ocurre tanto esto. Entonces, fíjense, yo tengo, desde el punto de vista arquitectónico, yo sé pues la distancia que existe entre estos dos puntos. O sea, no existe dudas al respecto. Entonces yo sé cuánto vale esta distancia. Así, miren cómo la estoy colocando. Y yo no tengo dudas. Pero, ahora viene el pero. Esto lo vamos a alargar, miren, desde los ejes. También esto lo alargamos. En cuanto a los ejes, puro ejes vamos a manejar. Y le vamos a ir dando nombres ahora. Miren, no ocurre mucho, pero puede ocurrir. No podemos decir como no ocurre, mejor no hago nada de esto, ¿no? Pero ya estaría mal. Entonces, a esta distancia, miren, el volado al lado izquierdo, por regla, generalmente se le llama L1. Al tramo entre las dos columnas se le llama L2. Y al tramo a la derecha se le llama el L3. O sea, tenemos los tres valores. Pero ahora miren, por favor, este sería el primer caso, que les digo, es el más general, digamos. El B, van a mirar, el B, que sería esta, miren. Lo vamos a copiar para hacerlo más rapidito. Aquí muchas personas, incluido yo, cuando estudiaba, decían, no, esto está mal. Y miren, aquí no hay voladizo. Está así. La fundación debe haber vecino y por eso yo no me puedo meter aquí al lado. Pero sí existe el L1 porque estamos manejando entre ejes. Eso es lo que quiero que esté consciente en ustedes, de que sí existe el L1. Miren, existe el L1. Algunos dicen el L1 es cero. No es cero. Es la mitad de la columna. Por tanto, hay como no voladizo, ¿no? Sería como una ménsula. Y como se habrán dado cuenta ya, el inciso C, que es la otra tipología, miren, el inciso C simplemente sería al revés de lo que hemos hecho ahorita, ¿no? Y es de que ahora no existe volado al lado derecho. También por las condiciones antes dichas, ¿no? De que puede haber vecino, puede haber cualquier tipo de situación y no existe. Entonces ahí tengo al L3 y esas son las tres formas que puedo tener de una fundación. Esta es la general, como les digo, que lo vemos con voladizos, todo. Esta, que aunque no haya voladizo así real, pero sí existe desde un punto de vista de cálculo, y este otro. Y esto que acabo de dibujar tiene que ver mucho con lo que vamos a ver con las secciones y el dimensionamiento de nuestras fundaciones. Entonces copiaremos, por favor, y me avisen.
¿Ya lo tienen, jóvenes? ¿Me pueden avisar, por favor? ¿Alguien puede Sí, avisar? Ya. Hasta aquí, ¿alguna consultita? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Pueden responder, por favor? Bueno, sí. ya, muy bien. Bueno, a ver, miren ahora. Cuando hemos hablado de estas dos secciones, ahora miren cómo tiene que ver. Yo me lo voy a copiar para que sea más entendible para ustedes. Ustedes, si quieren, pueden copiarlo, si no, no es necesario porque ya lo tienen en realidad. Pero para mí, desde el punto de vista de explicación, sí tiene importancia. Entonces, estas secciones que les decía, miren, tiene su importancia porque va de la mano ahora de estas longitudes. Entonces, vamos a empezar con la sección T. La sección T, entonces miren, como no son las mismas dimensiones, decimos para que tenga rigidez, miren, rigidez, no quiere decir que sea rígido como bielas y tirantes, sino desde el punto de vista de rigidez. Ayer hemos visto también de que aunque le colocamos nosotros rigidez, sigue deformándose la zapata y por eso teníamos diferentes tipos de tensiones nosotros el día de ayer. Entonces, fíjense, si yo tengo esto, a tener rigidez, pero desde el punto de vista de la resistencia a la deformación, no para que sea como bielas y tirantes, vuelvo a insistir en eso. Miren, fíjense, esto estaríamos haciendo como hemos hecho el día de ayer, 4 veces, ya han visto esa fórmula, 4 veces EI, que es la inercia, dividido entre el módulo de balasto por el ancho B. Esa es la longitud. Entonces, miren, la longitud 1 ya tiene que ver con la sección, o sea, ya está relacionado. La sección 2, miren, es también igual, pero este es a 1.75 de la raíz cuarta, otra vuelta, de 4 veces EI dividido entre el módulo de balasto por B. Y por último, miren, yo tengo el L3, que sería lo mismo, solo que si se dan cuenta son diferentes tipos de longitudes. Cuando tengo yo una sección T, es estas las formas. Y el día de ayer yo ya se los he demostrado haciendo las inercias igual para sección plana. Bien, pues lo copio directamente esto. Y nuestra formulita quedaba así. Si ustedes se acuerdan, ¿no? Esto simplemente quedaba así como h elevado al cubo, la altura de mi fundación, dividido esto entre 3 veces K. Lo que ya hemos visto el día de ayer, como les digo. Fíjense la diferencia entre uno y otro. Con el primero directamente me da el valor de la altura de mi fundación. En el otro tengo que hacer un juego, ¿no? Un juego yo tengo que hacer en el que tengo que ir variando esta altura H1, H2 que le hemos estado llamando para que nosotros podamos dimensionar. O sea, miren aquí H1, H2, con estas secciones yo voy calculando la inercia. Pero ¿cómo voy definiendo esta H y H2? No debe fallarme. Entonces, esto para hacer la variación de esta sección, vamos a poner dos condiciones. La primera es, no debe fallar apunzonamiento de la columna en la fundación, por supuesto. Y la segunda, no debe fallar a corte. Esas dos condiciones es que se dimensiona
esta H1 y esta H2. Pero aquí lo que deben ustedes ya tener conciencia y ser realmente muy claros que para el dimensionamiento de nuestra fundación, nosotros ahora ya dependemos del coeficiente de balasto y ya existe una relación longitudinal con la altura de nuestra fundación. Y con esto ya estamos listos para dimensionar nuestra zapata combinada, que ya hemos usado la primera fórmula, ¿no? El 0,88 el día de ayer ya lo hemos usado para dimensionar nuestra zapata excéntrica. Entonces, copiaremos, por favor, y me avisan. ¿Ya lo tienen, jóvenes? ¿Me pueden avisar? ¿Alguien puede avisarme? Un momento, dije. Está bien, gracias. Ya hice. Muchas gracias, Delcy, por avisar. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna consulta? Obviamente van a aparecer un montón de consultas luego. Pero si tienen alguna duda, alguna aclaración, me dicen. ¿Todo claro, jóvenes? ¿Pueden responder? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Nadie puede responder? Sí, Jess. Ya, muy bien, gracias. Entonces ahora, este es en cuanto al dimensionamiento. Pero todo tiene que ver con todo ahora, ¿no? Ahora, miren, vamos a hablar de las solicitaciones. Solicitaciones. Y vamos a tener también
dos casos. Ahora voy a poner en este orden, porque van a ver en la mayoría de los libros nos dicen que deberíamos tener tensiones constantes. Esa es la primera, que es muy común en nuestro medio. ¿Qué significa? Miren, lo vamos a hacer por pasos. Miren, lo vamos a hacer por pasos. A ver, ¿qué significa eso? Que aquí yo tengo una columna y en primera instancia, miren, cómo se hace, ¿no? Tienen que saber. Y hemos dimensionado, tenemos el L1 y el L2, que también puede ser esta situación, miren, el L1 y el L3 simplemente la parte de la columna. Y van a mirar, por favor, necesito que me presten atención. Entonces nosotros aquí tenemos la primera carga y aquí tenemos la segunda carga. ¿Listo? Así. Entonces a esta le vamos a llamar la N1 y a esta le vamos a llamar la N2. Muy bien. Entonces, haciendo algunas operaciones, miren, nosotros vamos a hacer operaciones y nos fijamos el centro de gravedad. Miren cómo esto va a ir cambiando. Por eso presten atención, por favor. Después no comprenden. Vamos a hacer para que se entienda. Aquí estaría el centro de gravedad de mi fundación. Miren, ahí estaría el centro de gravedad de mi fundación. Muy bien. Y obviamente se pueden presentar, eso no es ningún impedimento, ninguno realmente, de que podamos tener, por ejemplo, aquí un momento. Y aquí también puedo tener un momento. ¿Qué les vamos a llamar M1 y M2? Este sería el momento 1 y este sería el momento 2. Listo, ya tengo esto. Si hacemos nosotros un cálculo de solicitaciones y vamos a hacer estática como hemos hecho el día de ayer también, miren, nosotros vamos a colocar en cualquier lado, miren, aquí estoy colocando la resultante. La resultante. O sea, aquí estaría mi resultante y mis ecuaciones de estática en realidad serían que la resultante en primera instancia es igual al N1 más el N2. Y si hacemos momentos justo en este punto, miren, justo hacemos en este punto nosotros momentos, y miren, lo estoy señalando desde este punto, desde donde aparece la carga, y yo tengo esta distancia que también ya la conocemos, miren, no podemos decir que no la conocemos, esta distancia que existe entre estos dos puntos, en realidad le hemos llamado L2. Y ahora vamos a descubrir la distancia que existe entre la resultante y este valor, que nosotros le vamos a llamar con el valor de X. Entonces, miren, si hacemos ahora momentos, nosotros sabemos que R por X, el R por el X, va a ser igual. ¿A quién? Primero solamente estoy utilizando una de las cargas, que va a ser el N2, miren, pues por eso estoy anulando una fuerza, por el L2. Menos el momento 1 menos el momento 2.
Por tanto, el valor de x es igual a la división de n2 por L2 menos el M1 menos el M2 y todo esto dividido entre la resultante. Entonces nosotros hemos hecho estática y hemos hallado la posición de la resultante. Copiaremos, por favor, porque ahora tenemos que hacer esto que les digo, ¿no? Tensiones constantes. Ingeniero, buen día. Una consulta. Adelante, Dean. ¿Es posible que las cargas en las columnas sean Un excéntricas? minutito, por favor.
Ahora sí, mil disculpas. Dime, Juli. Ingeniero, ¿es posible que las cargas de las columnas sean excéntricas? Porque en hormigón creo que vimos un tema sobre las columnas y rara vez creo que son ¿Cómo excéntricas. excéntricas? Las cargas en las columnas realmente siempre van a ser excéntricas, difícil que te llegue al centro de gravedad, pero eso ya sería el cálculo de la columna en realidad. Lo que a nosotros nos interesa es la excentricidad en la fundación. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, y esos momentos, es porque la columna no está precisamente la carga en el centro de gravedad. Entonces tienes una excentricidad. Ya hablando de columnas, esa tu excentricidad tendría que estar también dentro del núcleo central para que tú no tengas problemas en cuanto a su dimensionamiento, ¿no? Porque queremos que la columna sea simétrica. ¿Me has entendido? Sí, ingeniero, muchas gracias. A ti las gracias. ¿Alguna otra consulta? Inge, perdón, ¿el peso propio no tomamos para hallar la resultante? No todavía, porque ahorita te vas a dar cuenta de lo que vamos a hacer ahorita, de la resultante, te vas a dar cuenta. Por eso es que les gusta hacer tensiones constantes. Ahorita vamos a ver. ¿Alguna otra Listo, Inge, consultita? gracias. ¿Alguna otra consultita? Nada. Ahora miren, por favor, lo que vamos a hacer, ya lo deben tener. Entonces, como queremos tensiones constantes, miren, vamos a tener dos tipos de situaciones. Y les voy a poner las dos situaciones para que ustedes ni siquiera ya tengan que pensar. La primera es, miren, vamos a dibujar, miren, han hecho esto, ahora obviamente puede estar al otro lado. Miren, yo quiero que miren, por favor, miren. Aquí tengo las dos fundaciones. Miren cómo lo voy a cambiar, pero fíjense cómo voy a cambiarlo. Quiero que estén atentos a lo que voy a hacer. Y ahí vamos a responder a lo que su compañero con muy buen tino dice, ¿y qué es del peso propio? No ha tomado en cuenta el peso propio de la fundación. Y por eso es que es tensiones constantes. Entonces, miren un ratito. Eso es. Y ahora sí. Miren ahora esto. Miren, aquí estaba el centro de gravedad de nuestra fundación. Miren, aquí estaba el centro de gravedad. Muy bien. Entonces, y en este primer caso que hemos hecho, en realidad, miren, voy a poner pues las dos situaciones, se los voy a colocar. Miren, aquí estaba la resultante. Entonces, nosotros, ¿saben qué hacemos? Hacemos esto, fíjense. Y es bien facilito. Le cambio el centro de gravedad de la fundación. ¿Qué significa eso? Que aquí ahora va a estar el centro de gravedad. O sea, algo que coincida con la resultante. Por eso es que el peso propio lo calculo después porque no produce momentos. Al hacer eso, obviamente, si este es mi nuevo centro de gravedad, miren, la distancia que tiene que haber a este lado tiene que ser la misma que exista al otro lado. Pues. Entonces, lo que hago es lo siguiente, miren, lo alargo la fundación y ahora deben estar entendiendo por qué este tipo de fundaciones tienen volado, y les decía, solo tiene un volado a un lado y no a los dos lados. Y es por este motivo. Miren, es cuando la resultante está al lado izquierdo del primer centro de gravedad de la fundación, yo lo alargo al otro lado. Y el otro caso, obviamente ya se han debido dar cuenta todos ustedes, sería el A.2, es cuando el centro de gravedad o la carga, obviamente,
Entonces aquí el otro caso sería de que obviamente esto está al otro lado del primer centro de gravedad. Entonces yo lo traslado este centro de gravedad a este lado y hacemos lo mismo que hemos hecho hace un ratito. Aquí estaría mi nuevo centro de gravedad. Obviamente esto ahora sería así. Y todito esto lo trasladamos al lado derecho. Miren, así más o menos. Y este es el nuevo centro de gravedad. Entonces, fíjense, dependiendo de dónde me sale la resultante, izquierda o derecha, del centro de gravedad inicial, yo aumento voladizo a la izquierda o a la derecha. Si es que el terreno me lo permite, porque por ahí, digamos, tengo vecino, no puedo hacer este voladizo, entonces estaríamos en problemas. Entonces, eso debemos tomar en cuenta, jóvenes. O sea, eso debemos nosotros darnos cuenta para que todo nos funcione. ¿Se ha entendido, jóvenes? ¿Me han comprendido? ¿Alguien puede responder? Sí, que se ha comprendido. Dinero, Muy bien. esas distancias que alargo, ¿tendrían que ser equidistantes o iguales? Claro, esta distancia que tengo ahora desde aquí, si yo hago, mira, esta distancia de aquí le voy a llamar, digamos, A, tiene que ser igual a aquí, para que la carga esté en el centro de gravedad de la nueva fundación. Y al tener eso, como no tienes excentricidades, tu diagrama de tensiones es constante. Y eso aquí te lo vamos a dibujar. Entonces, tienes un diagrama de tensiones del suelo constante. ¿Copiaremos, por favor? Inge, perdón, en caso de no poder alargar o no poder darle volada a un lado, Entonces, otra eso es solución. esa va a ser ya nuestra solución con tensiones variables, que sería ya mi inciso B, que lo vamos a ver en un ratito. Ah, ya, listo, gracias, Porque va Inge. a haber dos tipos de situaciones. Vas a darte cuenta ahorita. ¿Lo tienen, jóvenes? ¿Me pueden avisar? Un ratito más, Inge, por favor. ¿Está bien? ¿Está bien?
¿Ya lo tienen, jóvenes? ¿Pueden responder, por favor? Sí, jefe. Ya, entonces, ¿qué debemos anotarnos? Lo que su compañero ha preguntado muy bien hace un rato. No he tomado en cuenta al inicio de esto el peso propio. ¿Por qué? Porque iba a modificar la fundación. Ahora, las resultantes, si ustedes se dan cuenta, coincide con el centro de gravedad, porque es peso propio, ¿no? Entonces, solamente le estaríamos sumando a la resultante el peso propio de la fundación, pero no produce ningún tipo de momento. Ahora, miren, tenemos que hacer lo siguiente. Miren, fíjense. En el inicio, miren otra vuelta aquí, estoy volviendo al inicio, tenemos que cumplir dos condiciones para las que estamos hablando de esto de aumentar. O sea, no es aumentar por aumentar. Primero, tengo la excentricidad. Esta es la excentricidad al inicio, cuando no he hecho ningún tipo de volado. Entonces, la primera condición, las condiciones para volverlo. Pondremos eso. Condiciones para volver de tensiones constantes. La primera es de que la excentricidad, miren, la excentricidad debe ser menor que la excentricidad límite. Eso ya está por demás, ¿no? Es decir, ¿qué significa eso? De que nuestra carga está dentro del núcleo central de mi fundación. O sea, yo en esta situación, antes de hacer, yo tengo que tener una excentricidad límite que sea menor. En otras palabras, si lo ponemos como ecuación, diríamos que la excentricidad debe ser menor a la excentricidad límite. En este caso, ¿cuál va a ser la excentricidad límite? Va a ser simplemente, fíjense, si calculamos, va a ser la excentricidad límite es igual al L2 dividido entre 6. Dividido entre 6. Entonces, tenemos que comprobar eso. Esa es la primera situación. Y la segunda, que es tal vez más importante, aquí lo voy a poner de otra manera, ya van a disculpar. No me gusta esa manera. Voy a poner que la primera es, debe estar dentro del núcleo central, mejor. ¿Listo? Bueno, debe estar dentro del núcleo central. Y la segunda condición debe cumplir con los máximos de volado. ¿Qué significa ahora esto? Miren, quiero que me presten atención. Voy a hacer con esto. De que la distancia de aquí a aquí, el día de ayer ya hemos dicho, es lo que hemos llamado el volado, no como hacíamos antes. Miren, de aquí a aquí es lo que llamamos el volado, que puede ser el L1 o el L3. Miren el volado, pero yo lo voy a poner como de volado. No es pues aumentarle a algunos para hacer cumplir, miren, parece gracioso, pero le aumentan así, digamos, ya sigue, miren, ya parece del tamaño de entre la distancia entre columnas y siguen aumentando, ¿no? Y eso no es correcto, solo para que la carga le salga dentro del, para tensiones constantes, y eso no es correcto. Entonces tenemos dos tipos de situaciones extremas, ¿no? Que hay que manejar con mucho cuidado. Para arenas, miren, para arenas y para arcillas. Estoy hablando de este volado, ¿no? Entonces hay unas relaciones máximas, miren, para arenas. Es de que el volado sobre H sabiendo de que es este valor, debería ser menor o igual a esta distancia desde D, voy a poner 3 hasta 5 máximo. O sea, esta relación B sobre H debe ser menor a 3 hasta 5 para poder alargar este volado. Si no, yo no puedo alargar lo que me da la gana. Y aquí sería el B dividido entre H
otra vuelta menor igual, pero para arcillas es diferente, es desde 2.25, pondremos de 2.25 hasta el valor de 4. No puede ser más grande, jóvenes. O sea, no podemos alargar este volado como nos da la gana. Son los máximos valores permitidos. Si yo cumplo estas dos condiciones, realmente lo puedo volver, y para los que tal vez no le están entendiendo, lo he transformado a esta fundación, miren, que era así en primera instancia. Quiero que se den cuenta, digamos, y voy a dibujar otra vuelta a la resultante, miren, tienen que darse cuenta, estoy haciendo una de ellas, ¿no? No estoy haciendo todas, y la resultante, miren, lo estoy poniendo más al lado izquierdo. Entonces, en primera instancia, calculando así común y corriente nuestras fundaciones, nosotros sabemos que este diagrama de tensiones sería así, pues, y tiene que estar dentro del núcleo central, hemos dicho, ¿no? Sería así. Así estaba. Entonces, haciendo con volado, miren, esta era la respuesta del suelo. Miren, así era la respuesta del suelo. Nosotros, al hacer el volado, al hacer con volado, miren, entonces lo que yo estoy haciendo es, obviamente ahora miren, el volado lo hago al lado izquierdo porque está más largo al otro lado. Y lo único que vamos a hacer ahora, fíjense, es esto, ¿no? Al hacer esto, cumpliendo lo que hemos dicho, pero es lo que esté dentro del núcleo central, y no superar este tipo de distancias, entonces nosotros sabemos de que podemos tener tensiones constantes como respuesta del suelo. Eso es lo que hemos hecho, con todas estas consideraciones que acabo de explicar. O sea, miren, con todo eso, nosotros realmente hemos podido transformarlo a tensiones constantes. ¿Se ha entendido, jóvenes? ¿Me pueden avisar, por favor? ¿Alguien puede avisarme? ¿Nadie puede avisarme? ¿Se entendió, Inge? Muy bien, gracias. ¿Lo tienen ya listos o les falta? Me avisan. Ingeniero, ¿podría subir un poco arriba, por favor? Muchas gracias.
¿Ya lo tienen, jóvenes? ¿Me pueden avisar? Sí, ya está. Muy bien. Entonces, bajo esas consideraciones, ahora nos iríamos al caso B, de que serían de constante de tensiones variables. Entonces tendríamos B, que serían las tensiones variables. Como estamos hablando ya de tensiones variables, entonces ya es más simple, ¿no? Obviamente, no podemos, tenemos dos situaciones también, fíjense. ¿Cuáles serían las dos situaciones que manejamos? La primera es, miren, que le vamos a llamar a esta, es de que por razones de arquitectónicas, nosotros no podemos mover la fundación. Y va a estar aquí, o sea, esta va a ser mi tensión. Ya, no puedo cambiarla, no puedo hacer absolutamente nada. Por tanto, mis tensiones van a ser variables. Pues como les decía, tengo dos situaciones cuando su compañero me preguntó. La primera es esta. Miren, no puedo hacer nada y obviamente voy a tener esto. Y la segunda es de que sí tengo cierto espacio, pero no puedo cambiarlo como queramos. O sea, miren aquí, la segunda es de que tengo esto así. Voy a poner una de las situaciones, miren. Y puedo, digamos, alargarlo al otro lado. Miren, he podido hacer parte de un voladizo, pero no en su totalidad. O sea, no para que la carga realmente coincida con el centro de gravedad de la figura. Por tanto, no he podido hacer lo que queríamos. Entonces, de alguna manera, miren, es casi rectangular, pero no tanto, miren. Pero el trapecio ya no tiene tanta forma de un trapecio, o sea, no un trapecio más orientado a lo rectangular, sino sería un trapecio más rectangular. Entonces, he podido hacer un volado, pero no como yo quería, porque arquitectónicamente me lo restringe. Y en ambos casos, obviamente tengo que cumplir con esto, con esta condición. Ya, tengo que cumplir con esto. Necesariamente, por eso están mis dibujos. De esta manera, tendría yo que tener que mis excentricidades tienen que estar dentro del núcleo central. Si no, no funcionaría, habría levantamiento. Y eso serían las tensiones variables. Muy bien, entonces copiaremos por favor y me avisa.
¿Ya lo tienen, jóvenes? ¿Me pueden avisar? Sí, jefe. Bien. Entonces, ahora miren, vamos a ya hablar de solicitaciones ahora, ¿no? Por tanto, miren, si lo vemos desde dos puntos de vista, el primer punto de vista sería desde el longitudinal. Longitudinal. Entonces, miren, al hacer esto longitudinal, estaríamos hablando de manera ya general, de manera realmente general, de un elemento de este tipo. Donde tendríamos así, miren, ahí estaría una columna y como les he dicho, tenemos voladizos a ambos lados. Entonces tendríamos así. Hemos hablado de tensiones constantes o tensiones variables. Yo voy a poner el que es más común, obviamente, que son las tensiones constantes. Por eso tiene voladizo mi ejemplo. Y miren, tendríamos así una carga que nosotros ya la conocemos y obviamente había que calcular su diagrama de corte y su diagrama de momentos, ¿no? Entonces esa sería nuestro cálculo longitudinal. Entonces en primera instancia, obviamente calculamos a corte. Entonces si hacemos una línea de tierra, aquí estaría mi línea de tierra y dibujaría yo mi diagrama de corte. Entonces aquí estaría mi diagrama de corte, obviamente creo que sería así, esto baja, va bajando así hasta la reacción, esto sube, otra vuelta esto baja, esto sube y termina en 0. Ese sería mi diagrama de corte, yo creo. Entonces aquí lo dibujaríamos bonito. Entonces ya hacemos diagramas de momentos, ¿no? Y cuando sean vigas, seguramente vamos a hacer diagramas de momentos hiperestáticos, ¿ya no? Entonces ahí tenemos nuestro diagrama de corte. Y luego, obviamente, vamos a hacer, pero antes de eso, vamos a ver nuestro diagrama de momento. Con las interpolaciones y todo lo que hemos hecho en realidad, ¿no? ¿No? Entonces aquí dibujaríamos nuestro diagrama de momentos. Entonces, más o menos creo que sería así. Y así. ¿No? Entonces, algo que debemos aprender es nosotros de que generalmente ya en el cálculo, eso aprenderán en hormigón 2 en realidad, de que los fierros tienen que ser continuos, ¿no? No colocar fierro de construcción, digamos, todo el fierro con todo. Y ahí tengo mis diagramas de momento y de corte. Con eso diseñamos, o sea, esas son mis solicitaciones. Luego tendré que verificar, hay que hacer 2 verificaciones generalmente. Verificaciones, y estas verificaciones son al punzonamiento y tendría que ser a la fisuración para que el agua no nos entre a la fundación. Listo. Entonces, miren, con esto, fíjense, quiero representarlo en realidad, miren. Con esto, siempre hacia arriba dibujamos punteado. El fierro, miren, de nuestra fundación iría desde aquí hasta aquí, miren, todo. O sea, ya no coloco constructivo.
y en la parte inferior iría también en todo su extremo. Miren, ahí estoy colocando los fierros longitudinales. Y en el de corte, miren, generalmente se colocan por tramos, o sea, un estribo, otro estribo, no sé cuántos necesitará este, pero fíjense, estos serían los elementos de corte y ya sabemos, también hemos hablado ya de eso algún momento, de que lo que soporta el corte es esto, los verticales, este vertical y este vertical, 1, 2 sería, 3, con este 4 y con este 5 estarían 5 ramas que están soportando el corte, también seguramente el punzonamiento y estos los fierros longitudinales. ¿Se ha entendido, jóvenes? ¿Me pueden avisar, por favor? En cuanto a las solicitaciones, ¿se entiende? ¿Comprenden? ¿No comprenden? Bueno, espero que hayan comprendido. Copien y me avisen. ¿Ya lo tienen, jóvenes? ¿Me pueden avisar?
¿Ya lo tienen? ¿Me avisan, por favor? Ingeniero, una consulta. Dígame, señorita. Para los fierros, por el momento, ingeniero, decía que soporta los fierros longitudinales. Y en corte, ingeniero, ¿podría volver a repetir? El del corte en realidad son por ramas, o sea, tú tienes que calcular los cortes, el corte tú calculas, pero en algún momento es mucha área de corte que necesitas, entonces colocas como aquí he colocado 2 estribos y una sola patilla, digamos, para que te soporte a corte. Eso es lo que hago, porque no puedes colocar en una fundación de tipo combinada ya un solo estribo. Entonces, si lo ves, digamos, tu sección, digamos, aquí estaría, este sería tu primer estribo, este sería tu segundo estribo, así estaría ya construido, mira, tu fundación. Y aquí estaría esto es por corte, y tus fierros longitudinales serían estos, digamos. Bueno, aquí está mal, ¿no? Aquí estaría así, digamos. ¿Entiendes? Entonces, los fierros que estoy haciendo como puntitos, no, serían los fierros por momentos. Y los fierros, los otros, obviamente son por estribos. ¿Ahora entiendes? Así sería tu fundación, ¿no? Y si lo vemos como ya elemento estructural, entonces aquí estaría esto, mira, aquí está. Y esa es tu zapata combinada en fierros. ¿Me has entendido? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ahora, desde el otro punto de vista, miren, esto hemos visto desde las solstaciones longitudinal. Ahora tenemos que verlo desde el punto de vista transversal. Desde el punto de vista transversal, primero se lo hace así, miren. Se debe calcular, aquí estaría la fundación, aquí y aquí. Y se toma una longitud, miren, lo voy a dibujar tal vez un poco más grueso, miren, una longitud, miren, así, y así, así, y así. Entonces, miren, por favor, ¿qué es lo que estoy mostrando? Que de la columna, desde el lugar, miren, desde este lugar, miren, desde las columnas, lo mismo sería en este otro. Hasta aquí, esta distancia que se analiza, sabemos que es el ancho de la columna, pero lo que se maneja es el decalaje. Ya saben qué es el decalaje. Entonces aquí es el decalaje y el decalaje. Entonces cuando se lo hace las solicitaciones de la forma transversal, miren, las analizamos como si fuese una zapata aislada, miren, viéndolo de frente. Si lo estoy viendo desde este lado es como una zapata aislada. ¿Y cuánto de profundidad tiene? La profundidad que tiene esta zapata aislada es esta que estoy ahora mostrando. Entonces la vuelvo a calcular en el sentido transversal como si sería una fundación aislada que está soportando toda la carga de la fundación, solamente para colocar estos fierros, ya desde el punto de vista transversal. ¿De qué tamaño es mi zapata aislada? Aquí está ya dibujado. El ancho, obviamente, es el ancho que vamos a tener de nuestra fundación, que ahorita lo vamos a definir cómo determino yo este ancho B. Y listo. Entonces yo ya tengo mi fundación aislada. Y fíjense, como yo estoy colocando ahora los fierros, miren, en este sentido, miren, quiero que se den cuenta, en este sentido, este es el fierro. Entonces, para no duplicar fierros, este fierro, miren, este que le voy a poner como 1, miren, como 1, se puede asimilar con este fierro, o sea, miren, puede ser este mismo del estribo. Entonces, ya no coloco fierro adicional, este 1 se puede ayudar con el estribo. Entonces, el estribo funciona como corte, obviamente, pero en el sentido horizontal me soporta como fierro a flexión longitudinal. ¿Se ha entendido, jóvenes? Eso deberían anotarse. ¿Han entendido o no han entendido?
Sí, que se comprendí. Bien, muy bien. Y vamos a hablar de la dimensión B y con eso habríamos acabado casi esta parte de fundaciones combinadas. Me esperan 2 minutitos, por favor. ¿Ya lo tienen, jóvenes? ¿Pueden avisar? Sí, ingeniero. Bien, entonces lo último que nos faltaría es el ancho B. Para el ancho B, miren, para calcular el ancho B, entonces lo único que hacemos es esto, miren. La tensión con esta formulita, nunca se olvide. ¿La tensión qué es? Esta tensión es la tensión admisible del suelo. Y hemos dicho que era la resultante. Y esto estaba dividido entre, obviamente, el área, que sería la longitud total de la zapata combinada por su ancho B. Y esto más el peso específico del concreto, multiplicado por la altura h. Si ustedes sacan factor común, obviamente aquí nos está saliendo el peso propio. La tensión admisible del suelo lo conocemos. Las resultantes de las cargas lo conocemos. La longitud total de mi viga la conozco. El peso específico del concreto lo conozco. Y la altura h lo hemos hallado por coeficiente de balasto. Mi única incógnita sería el ancho B y con esta formulita hemos hallado el ancho de nuestra fundación que se está combinando. Y eso es, jóvenes, ¿qué les ha parecido? ¿Me pueden avisar, por favor?
¿Alguna consulta ahora, aclaración, dudas? O no sé qué consultas pueden tener. ¿Alguien puede responder? ¿Todo claro? Bueno, ingeniero, en los ejemplos que nos han mostrado, esa viga entre columnas siempre está casi horizontal. ¿Puede darse el caso de que no sea horizontal esa unión entre columnas? No, porque tú cuando vas a hacer una excavación, siempre vas a hacer una excavación horizontal. No creo que hagas una excavación inclinada, digamos, o con graditas, digamos, ¿no? Es Pero, difícil. pero en una columna puedo tener un distinto tipo de suelo y en la otra. Eso sí o sí tendría que cavar más en una otra para que sean horizontal la viga, perdón. Claro, siempre tienes que tener horizontal, porque al no tener horizontal, tú te estarías complicando al tener tus solicitaciones de diferente manera, ¿no? O sea, no le veo la necesidad, ¿no? Y el impedimento, digamos. Ahora, si tú tienes ya un problema más serio de suelos como el que tú me dices, yo nunca haría ya una combinada, en realidad ya utilizaría tal vez un pilotaje o una losa radial. Bien, gracias. Ujú. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, entonces nos estaría faltando a nosotros hacer ejercicios, o sea, tenemos que hacer ejercicios de este tipo de fundaciones. A ver, vamos a ver en la posibilidad de lo que hagamos. Sería tal vez nuevamente interesante tal vez pasar una clase presencial el próximo lunes y si no, en todo caso lo vamos a hacer de manera virtual, donde les voy a mostrar este cálculo de este tipo de fundaciones. Pero eso lo vamos a decidir en esta semana que viene. Si no tienen ninguna consulta, nos quedaríamos aquí. Estamos avanzando bien. Nos faltaría ya solo un capítulo, que sería el de vigas de cimentación tanto rígidas como flexibles. Y con eso estamos listos ya para nuestro segundo parcial. El próximo lunes también vamos a hablar ya de la segunda entrega de nuestro proyecto, así que estamos relativamente bien avanzados en cuanto a nuestra materia. Si no tienen consultas, lo acabaríamos aquí la clase. ¿Alguna duda, alguna consulta, jóvenes? Muy bien, como no hay dudas, entonces nos vemos el próximo lunes, o sea, de manera presencial o virtual. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Muy bien, jóvenes, un abrazo a la distancia y que tengan buen resto de semana y de jornada. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.